Hola a todos, chicos, chicas. Vamos con este primer vídeo de cuatro vídeos cortos sobre vectores. Una parte importantísima que tenemos que saber muy bien porque los vectores son parte fundamental en la geometría. Ver vectores con claridad nos permite ver rectas y planos con claridad y generarlos a través de puntos. Así que vamos con este primer vídeo sobre cuestiones básicas de vectores en tres dimensiones. Mirad, si tenemos dos vectores, estos dos que os marco aquí, u con componente x, y z, y v también con componente vx, vi y vz. Bueno, pues si dos vectores son paralelos es porque son proporcionales, y para que sean proporcionales pues tienen que ser proporcionales sus componentes. Es decir, que existe un número real lambda que sea distinto de cero, que me permita establecer una proporcionalidad entre el vector u y el vector v. De manera que la componente x de u entre la componente x de v tiene que ser igual a la componente y de u entre la componente y de v, igual a uz partido por vz, y esto tiene que ser esa lambda que tenemos ahí, ese parámetro real. Esas dos igualdades se tienen que cumplir las dos, no vale con que se cumpla una, tienen que cumplirse las dos. El módulo de un vector es la distancia desde el origen hasta la punta, ¿vale? Y ese módulo viene dado por la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. De manera que el módulo del vector u pues será la raíz cuadrada de ux al cuadrado más ui al cuadrado más uz al cuadrado. La raíz cuadrada positiva. Un módulo siempre es un número positivo y es la distancia que mide el vector desde el origen hasta la punta, hasta el extremo. Si tengo dos puntos cualesquiera en el espacio, yo puedo generar un vector. Si tengo el punto P con componentes Px, Pi, Pz y el punto Q con componentes Qx, Qy, Qz, pues puedo generar un vector restando las coordenadas del extremo de las coordenadas de las del origen. Entonces, de manera que el vector PQ pues sería Qx menos Px, sería un vector con el origen en P y el extremo en Q. La segunda componente sería Qi menos Pi y la tercera sería Qz menos Pz. Y si lo que quiero generar es el vector Qp, pues sería un vector con el origen en Q y el extremo en P. De manera que sería Px menos Qx, Pi menos Qi, otra coma, Pz menos Qz. Y esas serían sus coordenadas. Y la distancia entre dos puntos, entre los puntos P y Q, pues será o el módulo del vector PQ o el módulo del vector QP, ¿vale? Lo que mida ese vector que hemos generado. Para que dos vectores sean perpendiculares, su producto escalar tiene que ser cero. Y el producto escalar me permitirá además calcular ángulos, porque tiene dos expresiones. La primera es su expresión más general. El producto escalar de dos vectores, u y v, es módulo de u por módulo del v, del vector v, por el coseno del ángulo que forman. Y si estamos en un sistema de referencia ortonormal, es decir, con los tres ejes en las direcciones perpendiculares del espacio y orientados con vectores unitarios, es decir, en la base canónica 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, pues el producto escalar también lo puedo calcular de esta manera. Primera componente por primera, más segunda componente por segunda, más tercera componente por tercera. De manera que esas dos formas de expresar el producto escalar yo las puedo igualar y podría calcular perfectamente el ángulo que forman dos vectores. Fijaos que es importantísimo porque si yo calculo el ángulo que forman dos vectores, también puedo tener el ángulo que forman dos rectas si esos vectores son los vectores directores de las dos rectas que quiero calcular su ángulo, para que veáis lo importante que es. Producto vectorial. Bueno, el producto escalar, voy a echarme para atrás un poquito. El producto escalar, para que veáis, es un número, es un escalar, por eso se llama así. Es decir, fijaos que me dice módulo de un vector, módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Un vector por otro vector me da como resultado un número. El producto vectorial es una operación interna, es un vector por otro vector, su resultado es
otro vector. La expresión del módulo del producto vectorial será módulo de u por módulo de v por el seno del ángulo que forman esos dos vectores en concreto. El producto vectorial da lugar a un vector perpendicular a los que estoy multiplicando vectorialmente. Es decir, si voy a hacer el producto vectorial de u por v y esto me da un vector que se llama w, ese vector w va a ser perpendicular a u y perpendicular a v. Y para calcularlo, pues se realiza un determinante y se aplica la regla de Sarrus. En la primera fila, los vectores unitarios en las tres direcciones del espacio, y, j y k. Y en la dirección del eje x, j en la dirección del eje y k en la dirección del eje z. Las primeras componentes, mejor dicho, las componentes del primer vector que voy a multiplicar, ux, uy y uz, y por otro lado, las componentes del segundo vector que voy a multiplicar, vx, vi y vz. En donde, tal y como he adelantado, el vector w va a ser perpendicular a u y también va a ser perpendicular a v. Si los vectores son paralelos, pues este producto vectorial está claro que va a ser paralelo. Y como interpretación geométrica es muy importante, porque el módulo del vector w va a coincidir con la superficie del paralelogramo engendrado por los vectores que estoy multiplicando vectorialmente, es decir, por u y por v. En este caso, esto, aprovechando la figura, sería el vector u, esto, aprovechando la figura, sería el vector v, y esto sería el vector w. U, v y w. Y como veis, el módulo del vector w me coincide con la superficie del paralelogramo que engendran los vectores u y v. Vamos a borrar todo esto que ha contaminado un poquito y avanzo un pelín. ¿Qué cosas puedo saber de esto? Bueno, pues fijaos que un paralelogramo, voy aquí, es la mitad de un triángulo. Por tanto, también puedo conocer la superficie de un triángulo si conozco sus vértices. Si tengo las coordenadas del vértice A, AX, AI, AZ, las del vértice B, BX, BY, BZ y las del vértice C, CX, CY, CZ, puedo generar los vectores AB y AC tal y como ya sé, es decir, restando las coordenadas del extremo de las coordenadas del origen, y la superficie será la mitad del módulo del producto vectorial AB por AC. Aplicación importantísima. Último producto, el producto mixto. Pues mirad, va a ser un número, fijaos que el producto mixto de tres vectores es el producto escalar de un producto vectorial. Esta parte es un producto vectorial, esta parte es un vector por otro vector, es decir, sería un producto escalar. Luego el producto mixto de tres vectores va a ser un número, no es un vector. Y viene dado por este determinante tan sencillo. Las componentes del primer vector en la primera fila, las componentes del segundo vector en la segunda fila, las componentes del tercer vector en la tercera fila. Se aplica la regla de Sarrus y se calcula ese determinante. Como interpretación geométrica, pues mirad, el producto mixto de tres vectores coincide, el módulo de ese producto mixto, porque tiene que ser positivo, coincide con el volumen del paralelepípedo que engendran. Y si los tres vectores fueran coplanarios, pues su producto mixto sería 0, porque un vector sería combinación lineal de los otros dos. El volumen de un tetraedro, conocidas las coordenadas de sus vértices, A, B, C y D, pues se puede hallar mediante el producto mixto de los tres vectores generados, de manera que el volumen de ese tetraedro sería la sexta parte del producto mixto de los vectores AB, AC y AD. Y aquí termina el primero de los 4 vídeos sobre vectores.